Había una vez, en un lugar muy pero muy lejano, un país chiquito llamado Paraguay, en el que las cosas iban bastante bien. Paraguay tenía la primera línea ferroviaria de Sudamérica y la primera fundición de hierro, desde donde salía una tonelada de metal por día. Así pudieron botar el primer barco a vapor con casco de acero construido en el continente. Se llamaba Iporá. Paraguay tenía también una línea de telégrafo. El Estado fomentaba la educación pública y gratuita y el porcentaje de analfabetos era uno de los más bajos de la región. No había latifundios ni esclavos. La tierra estaba repartida de otra manera. El Estado disponía de grandes extensiones que arrendaba a los campesinos. Eran las estancias de la patria, desde donde se producían yerba mate y tabaco para exportar a todo el mundo. Paraguay era el único país de América Latina sin desocupados y sin deuda externa. Algo había que hacer. Qué increíble, ¿eh? Parece un cuento. Pero era real, Mario, ¿eh? Claro. Tan real que, según algunos, el Paraguay era un muy mal ejemplo para el resto de América Latina. Sí, está bien. Pero por lo que vi, esto no alcanzaba para declarar una guerra. Bueno, Mario, pero sabemos cómo son estas cosas, ¿no? El presidente paraguayo, Serrano López, un dictador que pone en peligro la seguridad de la región, bla, 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 ¿no? Que le encontraron armas de destrucción masiva. Claro, sí. Al final Bush no inventó absolutamente nada. No inventó nada. Según el oficialismo, la Triple Alianza significaba un acuerdo entre los países que querían la libertad. Sin embargo, lo firmaba un país como la Argentina, que apenas si podía mantener el orden interno a los tiros. Con Uruguay, que tenía un gobierno establecido por un golpe militar. Y con Brasil, Mario, una monarquía que tenía en ese entonces más de 2 millones de esclavos. ¡Viva la libertad! La guerra duró casi 5 años, le costó al país más de 500 millones de pesos y 50.000 vidas humanas. ¡Mierda! ¿Por qué me abandonas, soldado? Queremos pelear, pero contra Buenos Aires, no contra nuestros hermanos paraguayos. Que se lo lleven. ¡Los traigan a todos los desertores! ¡Y los fusilan de inmediato, carajo! Y mientras tanto, los correntinos, ¿cómo responden a toda esta guerra? Bueno, hay partidas enteras de correntinos que se pasan al bando de López. Y mientras tanto, los trabajadores astilleros de Corrientes se niegan a fabricar barcos para los aliados, se declaran en huelga. La verdad que estaba bastante complicado reclutar tropas. Sí, al punto tal que muchos soldados argentinos son enviados al frente engrillados. ¡Engrillados! Tremendo, los guerreros de la libertad. Y eso no es todo. Los soldados paraguayos prisioneros eran obligados a combatir contra su patria y algunos eran vendidos como esclavos por los brasileños. ¿Y cómo fue la guerra? Las fuerzas paraguayas fueron rápidamente expulsadas después de la batalla de Yatay y el sitio de Uruguayana. Ah, bueno, entonces ahí ya estaba. No, la guerra recién estaba empezando. Los aliados no se detuvieron, querían invadir, destruir, siguieron avanzando. Una cláusula del Tratado de la Triple Alianza los obligaba a seguir peleando hasta derrocar al presidente Serrano López. Mientras tanto, medios europeos difunden los términos hasta entonces secretos del Tratado de la Triple Alianza. La acción militar es repudiada por toda América y el mundo no duda en denominarla guerra de conquista. La impopularidad de la guerra, sumada a los tradicionales conflictos generados por la hegemonía porteña, provocó levantamientos en Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis. Frente a tanta injusticia e hipocresía, surgió el grito del caudillo catamarqueño Felipe Varela, que lanzó una proclama llamando a la rebelión para no participar en una guerra fratricida. Soldados federales, nuestro objetivo es el cumplimiento estricto de la Constitución jurada, el orden común, la amistad con el Paraguay y la unión con las demás repúblicas americanas. A pesar de contar con un importante apoyo popular, Varela fue derrotado por las fuerzas nacionales en 1867. ¿Y esto qué era? Esto fue una de las primeras acerías de América del Sur. Funcionó entre 1850 y 1869, ¿no? Acá se fabricaba el hierro para producir barcos, ferrocarriles, insumos domésticos. Fue una de las primeras acerías de toda América Latina, era algo bastante inédito en aquel momento donde todo se importaba de Gran Bretaña, ¿no? Y formaba parte del proyecto modernizador de los López, hacer un Paraguay moderno, independiente, autónomo. Hay que recordar que muchos países se negaban a venderle al Paraguay las armas por los intereses que tenían en Brasil y Argentina. Y acá se produjeron cañones, fusiles, las balas de cañón también.
para aquella guerra terrible, ¿no? En este lugar que funcionó hasta 1869. Bueno, los aliados destruyeron esto, lo dinamitaron, tiraron arena en el horno principal para arruinarlo para siempre, y a los defensores de este lugar, los militares que estaban a cargo, los decapitaron. Así que el sueño de un Paraguay productor de acero, productor de hierro, de ferrocarriles, quedó también enterrado con aquella guerra de la Triple Alianza, ¿no? En el año nuevo de 1869, las tropas aliadas ingresan a Asunción saqueando, matando a sangre y fuego. La orden era que no tenía que quedar ningún paraguayo varón vivo mayor de 12 años. ¿Y Solano López? Bueno, se refugia en el norte, se repliega con 500 hombres y una fuerza brasileña de 4.500 soldados sale a perseguirlo. Vaya a defender a su madre y a sus hermanos. Vaya, asegúrese que escapen, no se detenga por nada. Vaya. Pero no. No, nada. Ellos dependen de usted. No. Soldado. ¡Vaya! ¡Vaya! Nadie quería perderse las 100.000 libras que los civilizadores ofrecían por la cabeza del mariscal López. ¡López! Entréguese! Eu garanto la vida! ¡Muero con mi patria! ¡No se resista! ¡Un queritivo! ¡Muero con mi patria! ¡Las armas y hombres! ¡Maten los diablos de López! Solano López había resistido hasta donde pudo con un ejército de poco más de 400 hombres, mujeres y niños. ¿Dónde está su padre, Panchito? Me quedó luchando. Yo no me voy hasta que llegue. Padre. No me voy, no me voy a ir. No me... Madre, él me pidió que los proteja. ¡Paren esa cajeta o disparamos! Vamos, váyanse. ¡Ahí va, queridas! ¡Y López, esos bastardos! La que va ahí es la esposa del mariscal de Paraguay. ¡Entréguese! Un coronel paraguayo jamás se rinde. ¡Disparen! Elisa Lynch fue una irlandesa que creció en un internado de Dublín. Como mujer cercana al presidente, atendió personalmente demandas sociales e impuso costumbres europeas a la sociedad de Asunción. Cuando López partió al frente para enfrentar a los aliados, Elisa Lynch partió a su lado. En el campo de batalla la llamaban el coronel. En medio de la batalla de Tuyutí, tuvo su 7º hijo, que moriría de cólera pocos días después. A esa mujer, heroica y testaruda, le tocará dar la última batalla de esta guerra miserable y desigual. Después de la guerra, ya no quedaba un solo tren en Paraguay. También se destruyeron sus fábricas, sus astilleros, su telégrafo. Las escuelas desaparecieron y buena parte de su territorio se repartió entre los ganadores. Su población fue diezmada. Pasó de tener 500.000 habitantes a tener 116.000, de los cuales solo un 10% eran hombres. El resto eran mujeres y niños. Y acá descansan los restos de Solano López. Junto a los restos de Solano López y de su valiente hijo quedaron enterrados también los sueños de un país digno y justo. El general Perón entrega al presidente de Paraguay, Alfredo Stroessner, los trofeos tomados durante la vergonzosa guerra de la Triple Alianza contra el heroico pueblo paraguayo y que fue provocada fundamentalmente por una potencia extranjera, Inglaterra. Perón hace un llamado a la unidad continental.